Ante crisis energética en Europa, México y Pemex ganan terreno y se catapultan hacia la soberanía energética. Te sorprenderán las increíbles ganancias de la paraestatal mexicana. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudadanos, les recordamos que ya está disponible la mercancía oficial de la Cuarta República y de Andrés Manuel López Obrador a un clic de distancia. Elige los modelos que más te agraden en los colores y tallas de tu preferencia y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, excelentes noticias las que se dan referente al avance de Petróleos Mexicanos y al avance de la soberanía energética en todo México. El presidente Andrés Manuel había hecho una promesa desde que llegó al gobierno y esa era darle una autonomía, independencia energética a nuestro país de las empresas internacionales y sobre todo de los Estados Unidos. El día de hoy se ha confirmado en medio de la crisis energética y de gasolinas en Europa y sobre todo en Reino Unido que nuestro país y sobre todo Petróleos Mexicanos ya tienen excelentes ganancias y un gran avance referente a las estrategias del presidente Andrés Manuel referente a Pemex, puesto que sí, ciudadanos, al parecer la adquisición de la nueva refinería de Deer Park en Texas, además del increíble mantenimiento que se le están dando a las más de 6 refinerías en todo México, ya están dando sus frutos, porque sí, ciudadanos, se ha confirmado que Petróleos Mexicanos, a pesar de haber exportado un número menor de crudo hacia los Estados Unidos, el alza de los precios internacionales y otros factores internos y externos ya superan el monto recibido y producido por Pemex referente al año 2020. Es decir, ciudadanos, que a pesar de que Petróleos Mexicanos está exportando menos, está ganando muchísimo más, porque como tal, esto da a entender que México ya está siendo más autosuficiente, ya no está dependiendo tanto de los Estados Unidos e inclusive estamos vendiendo menos de lo que necesitamos. De igual manera, se está extrayendo menos petróleo, porque como tal, no se va a extraer petróleo que los mexicanos no vamos a utilizar. Esa es la premisa del presidente Andrés Manuel, solo utilizar lo que vamos a necesitar y no estar vendiendo a diestra y siniestra a un precio bastante bajo hacia los Estados Unidos para que de esta manera ellos nos regresen este crudo ya refinado en forma de gasolinas que claramente podíamos refinar desde un primer momento en nuestro país. Sin embargo, ciudadanos, como ya sabemos, gracias a las políticas neoliberales de destrucción de las refinerías y de todas esas plantas de Petróleos Mexicanos, pues claramente nos hicieron dependientes de los Estados Unidos. El día de hoy, también de acuerdo a información de Pemex, las exportaciones de crudo de enero a agosto del 2020 se situaron en promedio en más de 1,030 millones de barriles diarios, lo que significa una caída de 9.3% en relación con el mismo periodo del año pasado, lo que significa justamente lo que habíamos dicho, una disminución en las exportaciones. Ya estamos mandando menos petróleo, menos crudo hacia los Estados Unidos. Sin embargo, como bien sabemos, Pemex ha disminuido el 16% en exportaciones hacia los Estados Unidos y en el caso de Medio Oriente se sitúa 6% menos, además en Europa aproximadamente un 6.5%, lo que es una disminución de más de 144,000 barriles al día por parte de Pemex hacia todo el planeta. Sin embargo, aquí es donde está la clave del éxito de Petróleos Mexicanos
ciudadanos en los últimos meses, en el último año que se han aplicado las políticas de la Cuarta Transformación. Las ganancias de Pemex por estas exportaciones crecieron, pues en los primeros 8 meses del año obtuvieron ganancias por más de 15.577 millones de dólares. Esto significa a grandes rasgos un incremento de más de 67% en comparación al 2020, al año pasado. Ciudadanos, estos son números increíbles. Pemex está sacando menos petróleo, estamos exportando muchísimo menos crudo hacia los Estados Unidos y hacia todo el planeta. Sin embargo, paralelamente estamos recibiendo muchísimo más dinero. Todo esto gracias a los precios de la mezcla mexicana, los cuales han incrementado, se han valuado e inclusive han tenido mejor aceptación en todos los mercados internacionales. Sin embargo, directamente su director Octavio Romero Oropeza, por parte de Pemex, ya estipuló y expuso frente a los banqueros mundiales el gran estado de salud que tiene actualmente Petróleos Mexicanos, teniendo muchísimo menos gastos de operatividad, es decir, que con menos dinero Pemex puede funcionar en contra de lo que está ganando. Es decir, los mexicanos estamos gastando menos en Pemex, sin embargo estamos ganando más dinero de regreso. Esa es la ecuación mágica: gastar menos en Petróleos Mexicanos y ganar muchísimo más. De esa manera es como Pemex puede ser una empresa paraestatal verdaderamente redituable, lejos de lo que quisieron hacer los neoliberales de matar a la gallina de los huevos de oro, destruir a Pemex, dejar de refinar el petróleo aquí en México para poder entregarle el negocio de los petrolíferos a todos los extranjeros. Sin embargo, como ya se había mencionado, estos 15,000 millones son un verdadero incremento para Petróleos Mexicanos en lo que va de este año, inclusive cuando todavía faltan un par de meses para terminar el 2021. A todo esto se pone en comparación estos 15,000 millones contra los 30,000 millones que nos costó comprar esta nueva refinería en Texas, propiedad de la empresa multinacional Shell. Sabemos que ya se está recuperando el dinero y con estas 6 refinerías totalmente reabastecidas se va a llegar a una verdadera soberanía energética, es decir, los mexicanos vamos a consumir solo lo que necesitamos, no vamos a comprar al extranjero. La gasolina va a ser más barata y ya no va a haber gasolinazos. México va a ser autosuficiente y gracias a estas medidas que tomó el presidente Andrés Manuel es una realidad. Sin embargo, vamos a ver rápidamente lo que mencionaba el presidente de la nación desde las refinerías, dando un excelente panorama referente a las ganancias de Petróleos Mexicanos, y veremos más adelante cómo es que en comparación de países europeos en donde hay crisis por los energéticos, en México ya estamos rumbo a esa soberanía, al increíble abastecimiento de petrolíferos en todo nuestro país. Les decía que era domingo, estamos supervisando, son pocos los trabajadores, pero aquí, a partir de mañana y durante todo ese tiempo, son cerca de 30,000 trabajadores que están construyendo, trabajadores de México, que están haciendo esta gran obra para procesar 340,000 barriles diarios de petróleo crudo, que antes se exportaba, ahora va a procesarse en México. Así como esta nueva refinería, ya estamos adquiriendo la refinería de Texas de Shell y se están rehabilitando 6 refinerías y vamos a ser autosuficientes. ¿Qué significa esto? De que ya no vamos a comprar gasolinas, diésel en el extranjero. Se va a producir todo en México y así vamos a poder garantizar que no aumenten los precios de los combustibles. Pues así es, ciudadanos, así como menciona el presidente Andrés Manuel, vamos por la soberanía energética de todo México. Se va a rescatar Pemex y se va a mejorar la vida de todos los mexicanos, lejos de lo que digan esas calificadoras que solamente quieren, entre comillas, descalificar a Petróleos Mexicanos por no estar pidiendo préstamos multimillonarios o por no estar vendiendo partes de la empresa como lo hizo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, lo
vemos en perspectiva con países primermundistas desarrollados que actualmente están pasando por problemas muy grandes de abastecimiento, sobre todo de energéticos. Como bien sabemos, en Inglaterra, en Reino Unido, hay una tremenda escasez de gasolinas y de energéticos gracias a los problemas de escasez de camioneros o de distribuidores de gasolina a lo largo de toda Europa, que empezó hace unos meses gracias a la pandemia del COVID-19 y también al Brexit, a la salida de la Unión Europea por parte de Inglaterra. Sin embargo, ciudadanos, aquí vemos un gran contraste. Vemos cómo es que países inclusive primermundistas no tienen absolutamente nada de infraestructura, dependen meramente de otros países, de distribuidores, y no tienen como tal un sistema verdaderamente de confianza para poder abastecer a todas sus gasolineras. Sin embargo, esto definitivamente ha estado encareciendo no solamente los combustibles en esa región, sino que como tal todos los alimentos y todos los insumos de primera necesidad se han tenido que parar, se han tenido que atascar en diferentes partes de Europa. Esto definitivamente ha encendido todas las alarmas en Europa y sobre todo en Reino Unido, donde han tenido que desplegar al ejército para poder garantizar el orden en todas estas regiones. Ciudadanos, ¿no les parece irónico que un país de primer mundo, entre comillas, un país productor de petróleo, se esté quedando en esta crisis y México, por otra parte y paralelamente, esté en camino a la soberanía energética? Pues claro, las energías renovables, como ellos presumen, no son tan seguras. No se puede abastecer a todo un país solamente con energías intermitentes. Ni la solar, ni la eólica, ni otro tipo de energías son tan seguras como lo es inclusive este hidrocarburos. Sin embargo, por años, por sexenios, los neoliberales nos hicieron creer que los combustibles ya eran obsoletos y que no tenían ningún objetivo seguir dependiendo de este hidrocarburo. Sin embargo, como tal, la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, prevé que el consumo mundial de crudo siga inclusive aumentando a medio y a largo plazo hasta una media de 104.4 millones de barriles diarios en 2016, es decir, 4.4 millones de barriles más que en el año 2019 y 13.000 millones más que el año pasado, cuando la demanda de crudo se desplomó a raíz de la crisis del coronavirus. Sabemos, ciudadanos, que hay inclusive grandes previsiones para México en el ámbito petrolero. Lejos de lo que digan los neoliberales, el petróleo todavía sigue siendo un recurso que se necesita bastante en todo el mundo, a pesar de que esté el auge de los autos eléctricos y de las energías renovables, que si bien sabemos, solo trajeron empresas extranjeras como carroñeros para quedarse con todo ese sector energético en nuestro país a costa de los mexicanos. Inclusive, la pregunta aquí es, ¿por qué Estados Unidos, siendo la economía número 1 del mundo, ostenta más de 126 refinerías a lo largo y a lo ancho de todo su país? Eso demuestra que todavía hay interés, que los Estados Unidos están apostando por esto, por estas energías limpias. Sin embargo, también están conscientes de la dependencia del petróleo que aún tenemos actualmente. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel ya se adelantó a eso, ya le dio esa soberanía energética que tanto necesitamos, que tanto anhelamos y que nos quitaron los gobiernos neoliberales desde la entrada del periodo neoliberal con Carlos Salinas de Gortari. Ciudadanos, estas son excelentes noticias, excelentes previsiones estadísticas y de números para petróleos mexicanos. El presidente Andrés Manuel, en comparación a otros países, ya está dando un golpe sobre la mesa. Se está demostrando que México sí tiene la capacidad de depender de sí mismo, de autoabastecerse los recursos que consume y no incurrir en ese superconsumismo en el cual los países desarrollados quieren meter a México a la fuerza. Un modelo neoliberal que no ha funcionado, que no funciona y no funcionará en nuestro país, porque como tal, México tiene otras previsiones, tiene otro futuro. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estos excelentes números que ha estado cosechando Petróleos Mexicanos en el último año, en el periodo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Ustedes creen que vayamos a alcanzar la soberanía energética? Dejen todos sus comentarios
comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!